¿Y si la creación de Israel no fue un acto de justicia, sino una jugada geopolítica cocinada desde despachos extranjeros? Nos contaron que fue reparación histórica. Pero qué curioso, los que más lloraron fueron los que menos refugiados aceptaron. Y casualmente, también los que financiaron un nuevo foco de conflicto en el lugar más estratégico del planeta. ¿Justicia? ¿O un peón camuflado de rey en el tablero global, que terminó dándose cuenta de su poder y empezó a mover piezas? Quédate porque lo que vas a ver no lo enseñan en los colegios ni en los museos. Y una vez que lo entiendes, ya no puedes mirar igual. ¿Y si todo lo que nos contaron fuera mentira? Si estás cansado de que te traten como un idiota, suscríbete y dale a la campanita, mi hermano. Este canal no te da las respuestas, te da razones para desconfiar. Dale al like si ya crees que es hora de empezar a pensar por uno mismo. Contexto post-Segunda Guerra Mundial y la situación de los judíos. Europa estaba en ruinas, y millones de judíos sobrevivientes del horror del Holocausto no tenían dónde ir. ¿Qué hizo el mundo con ellos? Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada, con millones de personas desplazadas, entre ellas los sobrevivientes del Holocausto. Sin hogar, sin futuro y marcados por el trauma, el mundo tenía que actuar. Las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, impulsaron una solución humanitaria, establecer un nuevo hogar para el pueblo judío. Y Palestina parecía ser la elección perfecta. Una tierra prometida, un refugio, una segunda oportunidad tras tanto horror. Pero, ¿de verdad fue solo por compasión? La relación histórica de los judíos con Palestina. ¿Sabías que los judíos llevan siglos ligados a Palestina? No era un territorio propio, pero la conexión es real, o al menos eso dicen. Aunque eran una minoría histórica en la región, el pueblo judío ha mantenido un vínculo religioso y simbólico con Palestina. A finales del siglo XIX, con el antisemitismo en aumento y los nacionalismos emergentes, nace el sionismo, un movimiento que aspiraba a recuperar esa tierra ancestral y fundar allí un Estado judío. Las primeras migraciones fueron pequeñas, pero cargadas de intención. El sueño sionista empezaba a tomar forma. ¿Un sueño legítimo o un plan más grande en construcción? El mandato británico y el auge del conflicto. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tenía una misión: controlar Palestina y mantener la paz. ¿Y qué salió mal? Con la derrota del Imperio Otomano, Gran Bretaña recibió de la Sociedad de Naciones el mandato para gobernar Palestina. La idea era establecer orden, construir instituciones y facilitar la convivencia entre árabes y judíos. Pero mientras tanto, la inmigración judía aumentaba, impulsada por el sionismo y protegida por Londres. Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tenía una misión: controlar Palestina y mantener la paz. ¿Y qué salió mal? Con la derrota del Imperio Otomano, Gran Bretaña recibió de la Sociedad de Naciones el mandato para gobernar Palestina. La idea era establecer orden, construir instituciones y facilitar la convivencia entre árabes y judíos. Pero mientras tanto, la inmigración judía aumentaba, impulsada por el sionismo y protegida por Londres. La resolución de la ONU, 1947, la división de Palestina. ¿Sabías que la ONU intentó arreglar todo con un simple «divide y vencerás»? En 1947, la ONU propuso una solución: dividir Palestina en dos estados. Uno judío, uno árabe. Los judíos lo aceptaron, viendo en él una oportunidad histórica, pero los árabes lo rechazaron, alegando que se les estaba despojando injustamente de su tierra. El resultado fue una escalada brutal de violencia y tensión entre las dos comunidades y los países vecinos. ¿Fue realmente una solución justa o una imposición disfrazada? La creación del Estado de Israel, 1948. ¿Sabías que la ONU decidió en 1947 cómo dividir una tierra entera sin importar lo que los habitantes quisieran? El 14 de mayo de 1948 se proclamó oficialmente el Estado de Israel. Para el mundo occidental, fue un triunfo de la justicia histórica. Para los árabes, fue una tragedia, una Nakba, catástrofe, que expulsó a cientos de miles de palestinos de sus hogares. Israel se defendía como un Estado legítimo, surgido de la necesidad y de la legalidad internacional. Pero la región estalló en guerras, desplazamientos y odio. Nacimiento de un hogar o inicio de una ocupación. El conflicto árabe-israelí y sus consecuencias. ¿Sabías que desde 1948 no ha habido paz real en Palestina?
¿Por qué este conflicto parece eterno? Desde 1948, el Estado de Israel ha librado guerras con casi todos sus vecinos, ha ocupado territorios y ha generado millones de refugiados palestinos. El conflicto se ha convertido en uno de los más duraderos y complejos del mundo. ¿Sabías que desde 1948 no ha habido paz real en Palestina? ¿Por qué este conflicto parece eterno? Desde 1948, el Estado de Israel ha librado guerras con casi todos sus vecinos, ha ocupado territorios y ha generado millones de refugiados palestinos. El conflicto se ha convertido en uno de los más duraderos y complejos del mundo. Hasta aquí la versión oficial, la narrativa que aplaude Naciones Unidas, repite la prensa y se enseña como dogma. Pero, ¿y si todo esto solo fuera una parte del cuento? ¿Y si lo que parecía un acto de compasión fue, en realidad, una jugada estratégica para poner una ficha en el tablero más caliente del planeta? ¿Y si usaron el dolor de un pueblo como excusa para controlar una región llena de petróleo, rutas comerciales y tensión constante? ¿Y si Israel no nació como un refugio, sino como una base militar encubierta de Occidente? Ahora vamos con lo que no te cuentan, la versión que convierte a las víctimas en herramientas, la versión que transforma un acto humanitario en una maniobra de ajedrez. ¿Y si todo lo que nos contaron fuera mentira? ¿Y si todo esto fue una jugada geopolítica? ¿Y si la creación de Israel nunca fue por justicia, sino pura geoestrategia? Europa quedó hecha trizas tras la Segunda Guerra Mundial y los judíos desplazados fueron la ficha para un juego más grande. Palestina, punto clave entre 3 continentes y con el Canal de Suez, era un tesoro para Gran Bretaña. ¿Realmente ayudaron a los judíos o solo pusieron tropas cerca del petróleo? Una maniobra brutal disfrazada de ayuda. ¿Y si la religión solo fue el disfraz para una ocupación encubierta? Suscríbete, porque esto no es historia, es Guerra Fría en la sombra. ¿Relación histórica o excusa moderna? ¿Y si la Tierra Prometida fue solo un pretexto político? Sí, los judíos tenían historia en Palestina, pero fueron minoría siglos y siglos. El sionismo nació en el siglo XIX como un movimiento político moderno, no solo espiritual. ¿Querían volver a casa o colonizar con excusa religiosa? La fe parece un disfraz para la geopolítica más sucia. Fe o manipulación. En la próxima parte, los británicos como titiriteros del conflicto. Esto va a prender fuego. ¿Dividir para reinar? ¿Y si el caos en Palestina fue un show creado en Londres? Después de la Primera Guerra Mundial, Reino Unido se queda con Palestina como un botín. Su misión oficial: mantener la paz. La real: dejar entrar más judíos y alimentar la rabia árabe. Disturbios, sangre y odio, la receta perfecta para más control imperial. Pacificar o provocar para dominar. En la próxima, cómo partieron Palestina como un pastel para la Guerra Fría. No te lo pierdas. ¿La ONU resolvía o repartía botín? ¿Y si la ONU no mediaba, sino que repartía el pastel? En 1947, la ONU decide partir Palestina en 2 estados. ¿Democracia? Más bien reparto. Los judíos aceptan, los árabes estallan, les roban sus tierras a sangre y fuego. La división dejó heridas que aún no cierran. ¿Solución o provocación? Lo peor viene después: guerra y expulsiones. Prepárate. ¿Nacimiento de un Estado o expulsión masiva? ¿Israel nació o fue impuesto por la guerra? 14 de mayo de 1948. Se proclama Israel. Al día siguiente, guerra total. Los países árabes pierden, Israel se fortalece y cientos de miles de palestinos son expulsados. Libertad o limpieza étnica con bandera de independencia. La versión oficial dice tierra sin pueblo, pero la realidad era otra. ¿Y si esos hogares no estaban vacíos? No te pierdas la verdad oculta. ¿Un conflicto eterno o una excusa perfecta? ¿De verdad Israel y los árabes se odian o hay algo más grande detrás? El conflicto árabe-israelí no es solo una disputa religiosa, es geopolítica pura. Occidente necesitaba un aliado en Medio Oriente, Israel se convierte en su peón clave. Mientras los árabes luchan por recuperar territorios, las potencias occidentales se aferran a su influencia sobre la región, usando el conflicto como herramienta para controlar el acceso a los recursos energéticos. ¿Guerra eterna o táctica para dividir y conquistar? ¿Y si todo esto fuera solo una excusa para mantener la región fragmentada y bajo control? ¿Y si la víctima de ayer hoy se ha convertido en verdugo?
Piensa por un momento, Israel, que fue desplazado, masacrado, torturado, ¿hoy se ha convertido en el opresor? ¿Es solo por sus derechos históricos? La clave está en algo más grande, más estratégico. Palestina está situada en un punto geopolítico crucial, entre continentes, y no es un accidente que Israel esté ahí. ¿Por qué el mundo guarda silencio ante el abuso que vive Palestina? Si otro país hiciera lo que hace Israel, ya habría sanciones, intervenciones, hasta posibles guerras. Pero Israel, ¿por qué sigue impune? El poder de Israel no viene solo de sus armas, sino de su ubicación estratégica. Este pedazo de tierra es oro para las potencias, y ellos no están dispuestos a perderla. Mientras tanto, las potencias internacionales prefieren mirar a otro lado, dejando a Palestina despojadas de sus tierras. ¿Y por qué? Porque para muchos, mantener ese conflicto es más rentable que una solución. ¿Es justicia o simplemente interés de poder? Porque nadie frena lo que sucede, a pesar de que está claro el abuso. Así que mientras los palestinos siguen siendo víctimas de una ocupación que no tiene fin, ¿quién realmente está ganando? ¿Israel o aquellos que desde las sombras se benefician de ese caos? Un pueblo destrozado hoy actúa como opresor, y mientras el mundo mira hacia otro lado. ¿Nos estamos volviendo cómplices de la injusticia? Piensa y reflexiona. ¿Quién se beneficia realmente del sufrimiento de Palestina? ¿Y si todo esto no fuera más que una jugada geopolítica disfrazada de justicia? No olvides suscribirte, darle al like y dejar un comentario. La historia nunca es tan simple como parece. ¿Te atreves a cuestionarla? Nos vemos en el próximo vídeo.